Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a ver la segunda parte del Data Grid View. Así que comencemos. ¿Qué veremos en esta clase? En esta clase veremos cómo cargar en un Data Grid View información obtenida de nuestra base de datos MySQL y SQL Server. Así que, sin más preámbulos, situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio y veamos cómo realizamos este procedimiento para poder cargar información desde nuestra base de datos al componente Data Grid View. Bueno, ya dentro de Visual Studio, ya he adelantado el diseño del formulario, el cual cuenta con un botón y con un componente Data Grid View. Este es el formulario que nos va a permitir visualizar todos los datos que vamos a obtener de la tabla clientes desde el gestor de base de datos o MySQL en este caso, y por otro lado desde el gestor de base de datos SQL Server que estamos manejando en el otro proyecto. Entonces el código que vamos a realizar aquí para este procedimiento va a ser el mismo para el gestor de base de datos SQL Server. Solamente tenemos que cambiarle el nombre cuando estemos instanciando las clases. Por ejemplo, en vez de colocar MySQL Command, vamos a colocar simplemente SQL Command. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, explicado esto, nos vamos a situar en la clase de clientes y vamos a crear una nueva función. La función la vamos a crear acá. Va a ser de tipo public. Va a ser function porque va a devolver un valor. Y le vamos a llamar consultar clientes. Abrimos y cerramos paréntesis. No vamos a colocar parámetros dentro de ellos porque solamente vamos a obtener todos los clientes de la tabla clientes. Entonces no necesitamos colocar ningún tipo de parámetro para filtrar la consulta. Esta función va a devolver un objeto de tipo DataTable, que es el que nos va a permitir almacenar todos esos datos que vamos a obtener desde la tabla clientes. Entonces esa información que vamos a obtener de la consulta la vamos a almacenar en un objeto de tipo DataTable. Presionamos Enter y ya creada la estructura de la función vamos a colocar las instrucciones dentro de ellas. Vamos a colocar un capturador de errores, try catch, y dentro de las instrucciones del try, lo primero que tenemos que hacer es conectar la base de datos. Para ello, llamamos a la función conectar, y después de llamar a la función conectar, vamos a crear una instancia de la clase MySQL Command. smd va a ser igual a new MySQL Command. Abrimos y cerramos paréntesis. Y dentro de los paréntesis vamos a establecer la consulta SQL. En este caso vamos a colocar aquí select asterisco from clientes. Con esto estamos obteniendo todos los registros de la tabla clientes con todos los campos. Entonces, por medio de esta consulta vamos a obtener toda esa información. Luego de establecer la consulta en el objeto MySQL Command, tenemos que establecerle a ese objeto el origen de datos. Eso lo hacemos por medio de la propiedad connection y le asignamos la variable con, que es de tipo MySQL Connection. Luego de establecer la conexión, lo que tenemos que hacer es colocar un condicional if, cuya condición va a ser que el objeto CMD va a ejecutar la consulta, es decir, vamos a colocar o utilizar el método executeNonQuery para ejecutar dicha consulta SQL. Entonces la vamos a establecer dentro de este condicional if para comprobar si se ejecutó correctamente. Entonces colocamos como condición el objeto con su método executeNonQuery y en las instrucciones del condicional if vamos a crear un objeto de tipo DataTable. Colocamos as new DataTable y también vamos a crear un objeto de tipo DataAdapter al cual voy a llamar ADP as new MySQL DataAdapter. Recordemos que este objeto es el que nos va a permitir rellenar la información que obtuvimos por medio de la consulta de SQL y llenarla en el data table. Entonces, dentro de los paréntesis del constructor de este objeto, vamos a colocar el objeto CMD, que es el que tiene toda la información de la consulta de SQL y del origen de la conexión. Entonces colocamos el objeto CMD dentro del constructor. Y por último, lo que tenemos que hacer es utilizar el objeto de tipo MySQL DataAdapter
y utilizar el método fill para rellenar el data table. Entonces dentro de los paréntesis de este método vamos a colocar el objeto de tipo data table. Ya rellenado el data table, lo que tenemos que hacer es retornarlo, porque recordemos que esta función lo que hace es retornar un objeto de tipo data table. Entonces colocamos aquí return dt, que es el objeto data table. En el caso de que el método executeNonQuery no se ejecute correctamente, lo que tenemos que hacer es colocar en el else que retorne un nothing, es decir, que no retorne nada. De igual forma, tenemos que colocar aquí en el catch, vamos a copiar esta instrucción, que también retorne un nothing. Colocamos un msgbox para que retorne el mensaje de la excepción en el caso de que se produzca alguna. Colocamos un finally, como le queramos decir, y vamos a colocar aquí que la variable con, que es de tipo MySQL Connection, cierre la conexión. Le colocamos con.close y ya tenemos nuestro método consultar clientes creado. Lo que tenemos que hacer ahora es crear este mismo método, pero en la clase LClientes. Entonces colocamos aquí public function consultar clientes. Abrimos y cerramos paréntesis. Va a retornar un objeto de tipo data table. Creamos un capturador de errores try catch. Y dentro de las instrucciones del try vamos a crear un objeto de tipo de clientes para poder llamar al método consultar clientes de esa clase. Entonces, creamos una instancia de la clase de clientes y vamos a crear un data table o una variable objeto de tipo data table para almacenar el data table que nos va a retornar el método consultar clientes de la clase de clientes. Le colocamos aquí data table, va a ser igual al objeto de tipo de clientes llamado dsc.consultar clientes, que es el método que acabamos de crear en esa clase, y este método nos va a retornar un objeto de tipo data table que se va a almacenar en este objeto que acabamos de crear. Entonces ya almacenado el objeto de tipo data table, lo que tenemos que hacer es retornarlo, return dt, y aquí en el catch msgbox x.message y retornamos un nodi en el caso de que se produzca la excepción. Entonces, ya creada la función también en la clase de clientes, simplemente nos toca programar el botón consultar para que al presionarlo muestre el listado de todos los clientes. Entonces presionamos doble clic sobre el botón consultar y ya creado el evento click o el procedimiento del evento click del botón consultar, vamos a crear un capturador de errores try catch y vamos a crear dentro de las instrucciones del try un objeto de tipo LClientes para poder hacer uso de la clase LClientes y por ende utilizar el método consultar clientes. Entonces creamos el objeto tipo LClientes y de igual forma vamos a crear una variable objeto de tipo data table para poder almacenar el objeto data table que nos devuelve el método consultar clientes. Entonces colocamos aquí que va a ser igual a lc.consultar clientes. Entonces, este método consultar clientes de este objeto nos va a devolver un data table que lo vamos a almacenar en esta variable objeto llamada dt, que es de tipo data table. Entonces, ya creado el data table y ya almacenado dentro de él el listado de los clientes, simplemente vamos a llamar al data grid view, que en este caso lo he llamado dgv, consultar clientes. Ese es el nombre del componente data grid view que tengo en el formulario. Y vamos a llamar al método dataSource. Este método lo que nos va a permitir es rellenar el data grid view con la información que estamos obteniendo de un origen de datos. En este caso, vamos a cargar ese data grid view con la información que tenemos en el data table. Le colocamos dataSource, va a ser igual, la propiedad dataSource va a ser igual a el data table. Entonces con esto ya estamos rellenando el data grid view con la información que tenemos almacenada en el data table. Aquí en el catch podemos colocar simplemente un msgbox para que muestre el mensaje de la excepción en el caso de que se produzca alguna. Entonces, ya codificado el botón, vamos a la propiedad del proyecto, a las propiedades, y vamos a colocar como
como formulario principal el FRM Consultar Clientes, que es el formulario que estamos utilizando actualmente. Entonces, ya configurada esta parte, presionamos en Iniciar y ya ejecutado el programa, simplemente presionamos en Consultar y vemos que automáticamente nos muestra el listado de los clientes que estaban almacenados en el Data Table y que además lo obtuvimos por medio de la consulta SQL. Entonces aquí estamos viendo que nuestro método consultar clientes está funcionando correctamente. Bueno muchachos, en el caso del gestor de base de datos Access, vamos a ver cómo rellenar el Data Grid View con información que obtenemos desde la base de datos, pero esto ya lo veremos en la próxima videoclase. Bueno muchachos, llegamos al final de la videoclase. Al igual que en las videoclases anteriores, si tienen alguna duda o sugerencia, me la pueden hacer saber en los comentarios o en el correo que ven en pantalla. También pueden optar por enviar sus dudas o sugerencias a las redes sociales, Facebook, Instagram o, como les dije, en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.